Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión quería comentarles un poco al respecto sobre el género policial que estamos comenzando a abordar y quisiera desarrollar con ustedes algunas definiciones. Nosotros al principio estuvimos trabajando con una serie de imágenes para que pudiéramos plantear una lluvia de ideas al respecto de lo que ustedes consideraban que era el género policial, qué características podía llegar a tener, de qué se trataría y demás. En esa serie de imágenes, muchas pertenecían a series televisivas y no todos conocían todas las imágenes que estaban allí. Por ejemplo, había imágenes de Criminal Minds, de NCIS, bueno, de muchas series televisivas, y también estaba la de Sherlock Holmes, que algo para destacar en este momento es que esa imagen todos la conocían. Ahora bien, ¿de dónde surge este personaje, este investigador Sherlock Holmes? Vamos a empezar a pensar en lo siguiente. Con la revolución industrial, muchas de las personas que vivían en el campo o alejado de la ciudad comienzan a trasladarse hacia la ciudad para poder tener un acercamiento a otro tipo de trabajo, para trabajar en las fábricas. Entonces las ciudades empiezan en Inglaterra a llenarse de gente, hay una gran sobrepoblación, comienza a faltar el trabajo y el índice delictivo comienza a florecer de alguna manera, ¿no? Entonces podemos pensar que hay una gran variedad ya en ese momento de relatos o cuentos relacionados a el género relacionados a los crímenes, a la violencia, a múltiples hechos delictivos, ¿sí? Pero solamente con la aparición de un personaje particular que es instaurado por Edgar Allan Poe, va a surgir esta idea del género policial y lo detectivesco, ¿sí? ¿Por qué? Porque Edgar Allan Poe es quien va a introducir al personaje del detective. Este personaje detectivesco que introduce se llama August Dulpin, perdón. Es un personaje que va a ser considerado luego como arquetípico, es decir, ¿qué queremos decir con arquetípico? Que es pensado como un prototipo, ¿sí? Como un modelo a imitar y a seguir. A partir de la creación de este detective es como posteriormente van a surgir otros detectives como el caso de Sherlock Holmes. Este personaje investigador es sumamente intelectual, utiliza mucho palabras poéticas intelectuales en el desarrollo, pero también es un pensador lógico matemático, que lo ayuda mucho a poder resolver todo tipo de investigaciones. Ahora bien, en el siglo XIX tenemos a Conan Doyle, quien va a introducir al personaje de Sherlock Holmes, que como dije va a tomar características del anterior investigador que cité, que fue creado por Edgar Allan Poe, porque lo toman como un arquetipo, pero Sherlock Holmes va a tener otras características, ¿sí? Es mucho más racional, utiliza mucho el pensamiento deductivo, el pensamiento lógico, va a tener un compañero con el que va a desarrollar múltiples aventuras, y este compañero de alguna manera lo que hace es colaborar con el desarrollo evolutivo, digamos, del descubrimiento de ese crimen que se ha efectuado. Ahora bien, ¿cómo llega a nosotros, pensemos, esta idea del género policial, cómo lo conocemos, cómo tenemos acceso a tanta cantidad de literatura y que se vuelva justamente una literatura de masas? Bien, comienza a surgir en una revista llamada Mensuario Star, perdón, porque no me recordaba el nombre. Ahí van a empezar a generarse estos relatos de aventuras policíacas de Sherlock Holmes con su compañero Watson. Esto a la gente, la verdad es que le gusta mucho, es algo que le atrae, entonces se empieza a ver un consumismo masivo, ¿sí? Al haber un consumismo masivo, el género policial empieza a extenderse cada vez más. ¿Qué es lo que se plantea principalmente en este primer tipo de género policial que surge?
Bien, nos vamos a encontrar con una situación enigmática que es necesario de resolver. Este enigma consta del enigma de un delito, de un crimen mayormente, y vamos a tener a la figura del investigador, que es el encargado de develar el misterio. Este investigador no es un investigador considerado un investigador profesional, digamos, sino que justamente es un aficionado. Es un aficionado que realmente se siente atraído por esta idea de resolver crímenes y de investigarlos. Y bueno, nosotros con esta idea de mirada arquetípica sobre un detective y pensando justamente en las características de Sherlock Holmes, lo tenemos con su gorrita preparado para la investigación, esa lupa para detectar las pistas que solo él, gracias a su gran capacidad, es capaz de discernir, de encontrar, de descubrir, ¿sí? Porque ni siquiera la policía puede descubrir los hechos o las pistas para descubrir realmente cuál fue el misterio, develar el misterio de un asesinato o de un determinado crimen. Entonces, como no es suficiente, la policía necesitan contratar a un detective privado, y en este caso el detective privado de los relatos de Enigma actúa justamente porque siente placer y se siente atraído por resolver distintos tipos de enigmas delictivos. Bien, es un personaje bastante tranquilo. En este caso, si pensamos en Sherlock, como ya dije, tiene un compañero que Watson, por ejemplo, es el que va a darle voz a los hechos de aventura que va a vivir con su compañero Sherlock. Va a narrar y va a contar todos los hechos acaecidos. Es un personaje, el personaje detectivesco se va a desenvolver en lugares urbanos, en la ciudad, y aparece en estos relatos de enigma una categoría, una categorización o algo básico, como dice Juan Sturain, que es un escritor e investigador sobre el tema, que, bueno, lo que va a ocurrir es que hay algo básico que es la idea del cuarto cerrado. ¿Qué es esta idea de cuarto cerrado? Bueno, que vamos a encontrar a una víctima en un cuarto donde no hay otro tipo de personas, está la víctima sola y no se sabe cómo ha fallecido, qué ha pasado, cuál es el delito, cuál es el crimen si es que lo hay. Entonces la idea es poder recurrir a buscar determinados tipos de pistas para develar ese misterio y dar por concretada la resolución del conflicto enigmático. Bien, ¿cómo sucede esto? ¿Qué otras pistas o qué otras cuestiones surgen acá? Bueno, mayormente puede ocurrir en relación han tenido una reunión o un acontecimiento en el que se han juntado un grupo de personas. Entonces ese grupo de personas en torno a la víctima van a formar el conjunto de los sospechosos y van a aparecer una serie de pistas que son totalmente falsas. ¿Por qué las nombra las pistas falsas? Porque para demostrar que se ha equivocado, que es un tonto, que así no se resuelve, no. Justamente para demostrar el camino que va trazando para descubrir las múltiples huellas, ¿sí? de esas pistas que puede ir inspeccionando con la lupa y ir develando cuáles son las verdaderas y cuáles no lo llevan al camino de la investigación correcta. ¿Sí? Entonces por eso vamos encontrando esta idea de pistas verdaderas y pistas falsas. El investigador enigmático al final lo que va a hacer es juntar a estos sospechosos, a todos los sospechosos, y va a ir develando poco a poco las pistas que fue descubriendo, tanto las falsas como las verdaderas, para al finalizar poder declarar y decir quién ha sido realmente el culpable del crimen o el delito. Ahora bien, surge en la década del 30 algo muy particular. Con la caída de la bolsa, ¿sí? del Wall Street, la verdad es que la sociedad empieza a estar en una crisis enorme, empieza a haber falta de empleo, falta de comida, se empiezan a ver muchas huelgas, la idea de lo criminal y de lo delictivo la verdad es que aumenta muchísimo. Entonces, en este aumento de la criminalidad va a surgir otra cuestión, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión que surge? Bueno, que
La corrupción aparece en un primer plano. Nos vamos a encontrar también con situaciones en las que aparecen bandas mafiosas, los conocidos gángsters, que seguramente ustedes conocen de alguna película o que pueden haber leído en algún cuento o algún libro. Si yo les digo la palabra gángster, es fácilmente hacer un imaginario mental de lo que me estoy remitiendo al respecto. La policía, los jueces, todos muy involucrados con estas ideas de obtener dinero fácil, de hacer, digamos, la vista ciega al respecto de los delincuentes, siempre y cuando tengan algún aporte económico o a su favor, ¿no es cierto? Entonces la corrupción es sumamente importante, en este caso, sí, aparece como algo que se desarrolla bastante, y nos encontramos con una situación. Esta gente que leía y que era tan asidua y tan hacedora de lectura del género policial de enigma, empieza a sentirse de alguna manera en una disconformidad al respecto, porque se dan cuenta que estos relatos policiales ya no están tan conectados con la realidad actual que se vive, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora tenemos otro tipo de contexto, mucha más violencia, mucha más delincuencia, ¿sí? Entonces empieza a haber una demanda hacia los escritores para que los relatos policiales sean mucho más reales. Va a surgir así entonces el género policial negro, que una de las características fundamentales que tiene este género es justamente esto, que es se acerca mucho más a la realidad. Bien, ¿qué sucede en este caso? Bueno, nos vamos a encontrar con otro tipo de detective, con otro tipo de ambiente, con otro tipo de personas. Nosotros en el género policial, en su género policial de enigma, nos encontramos con un detective que era bastante tranquilo, que era un aficionado, se relacionaba en un ambiente mayormente de clase alta, donde, bueno, tenía que develar un determinado misterio y lo hacía manteniendo de alguna manera el decoro o las formas. Cuando pasamos a este tipo de subgénero policial, el negro, nos encontramos con otro tipo de investigador totalmente diferente. En este caso, vamos a tener a un personaje de investigador que va a narrar, va a desarrollar la historia de los hechos ocurridos al mismo tiempo que se están narrando, ¿sí? Va investigando y va narrando al mismo tiempo, a diferencia del cuento de enigma, el relato de enigma, que tenemos dos historias que se van contando y que no se superponen, ¿sí? Sino que vamos haciendo retrospecciones de lo ocurrido para poder reconstruir y demás, y vemos dos historias diferentes. En cambio, en este caso, se juntan de alguna manera las historias, la narrada y el hecho en sí que está ocurriendo. El detective puede llegar a ser en muchos casos un ex policía. La verdad es que no lo hace por aficionado, sino que es un trabajo, lo contratan como un detective privado y él cobra, o sea, es un trabajo remunerativo, para poder investigar, y porque tiene una capacidad intelectual, deductiva, de observación muy alta, por lo que es bueno en su trabajo, lo llaman o lo reclaman como investigador y él cobra un dinero para poder vivir. No se desenvuelve en los mismos ambientes que el género de enigma. ¿Por qué? Porque tenemos más violencia, mayormente transcurre en calles o en la noche oscura. Vamos a encontrar actos violentos quizás un poco más fuertes, ambientes de prostitución, de corrupción, como decía anteriormente, porque estamos acercándonos un poco más a esta realidad que se está viviendo en el mundo, en el contexto. Y bueno, no le va a importar a este detective si tiene que enfrentarse con un maleante, si tiene que discutir, si se tiene que entrometer de más, o incluso en muchas ocasiones hasta puede llegar a salir lastimado, ¿sí? Esto es una característica muy fundamental al respecto de la construcción del personaje, del investigador de un policial negro y del investigador de un policial de enigma. Algo importante también que quisiera destacar en este caso es que en cuanto a la resolución
del conflicto no siempre se va a dar o del misterio no siempre se va a dar de manera justa. ¿Por qué me refiero a esto? Porque puede pasar que el investigador haga su trabajo, siga sus pistas, evoque todos los elementos necesarios para poder reconstruir una escena del crimen o identificar el crimen que se está cometiendo o se ha cometido, encuentra al culpable, pero como estamos en un entorno de mucha corrupción, de corrupción por los jueces, policía, mucha mafia, puede que, o es probable, encontrarnos con un suceso resuelto en cuanto a descubrir cuál es el sospechoso, pero podemos encontrarnos con que la justicia no va a cumplir el papel que le corresponde y ese criminal que ha sido descubierto no va a ser condenado por la justicia ni va a pagar por lo que hizo. Así que esto es otra de las características.